Buen día, somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre distribuidores. En este caso específico, las modalidades de transporte que existen en las transacciones internacionales. Al igual que damos importancia a los distintos procesos de elaboración de nuestros productos o servicios, es fundamental también entregarlo a tiempo a los clientes. De ahí que sea decisivo elegir el transporte de mercancías más adecuado en cada caso específico. Por lo tanto, a la hora de elegir un transporte para el traslado de nuestros productos debemos tener en cuenta una serie de cuestiones, como lo son el origen y destino de la mercancía, cuánto tiempo tardará en que llegue a su destino, el peso y volumen de la carga, si la carga tiene unas características especiales y el presupuesto con el que se cuenta para el pago de este transporte. De este modo, podemos elegir sin temor a equivocarnos el mejor medio de transporte para todas nuestras mercancías. Existen varias clases de transporte según la vía seleccionada, las cuales son terrestre. En el transporte terrestre se deben diferenciar dos tipos, carretera y ferrocarril. Carretera es el medio más indicado para las distancias no muy largas. Sobre todo, predomina este tipo de transporte en los países más desarrollados debido a que cuentan con muchas más infraestructuras y carreteras, lo que permite que los desplazamientos de los camiones sean más rápidos y eficientes. Un aspecto clave a tener en cuenta es la libertad de horario que se tiene a la hora de transportar. Ferrocarril o tren. Este medio es ideal para aquellos recorridos de larga distancia, siempre y cuando dichos trayectos cuenten con una infraestructura ferroviaria. Eso hará que el traslado de mercancías se realice con mayor rapidez. También es cierto que el ferrocarril supone una mayor seguridad y un mayor respeto al medio ambiente. Transporte marítimo. Quizás pueda sorprender el dato, pero las cifras revelan que el 90% de los transportes de carácter internacional se realizan mediante barco. Una de las principales razones para su uso es que es el más barato de todos los medios de transporte. Además, debido a sus grandes dimensiones, hace mucho más fácil el traslado de cargas voluminosas como cereales, metales, petróleo, etc. El principal inconveniente que tiene este medio de transporte es su lentitud, por lo que no es recomendable utilizarlo para productos perecederos. Transporte aéreo. El avión es el transporte más rápido y que por tanto más mercancías mueve y año a año sigue aumentando su volumen de transporte. La velocidad, es decir, el salvar enormes distancias en poco tiempo, es su principal ventaja. Otra cuestión a tener en cuenta es que los productos no tienen que pasar tantas inspecciones aduaneras y papeleos porque solo deben responder en los países de destino. En contrapartida, es el transporte más caro de todos. El tipo de mercancía para el que se suele emplear este tipo de transporte son artículos de lujo, mensajería, urgentes productos sanitarios, etc. Multimodal. Esto quiere decir que el transporte de mercancías se realiza no en un solo medio de transporte de los anteriores, sino que combinan varios durante un mismo envío. Por ejemplo, hay que enviar una mercancía desde Taiwán a Madrid. El producto se traslada en un camión de la fábrica a un puerto. De ahí se traslada en barco a otro puerto en donde un tren lo ha transportado hasta otra ciudad, donde de nuevo ha sido cargado en un camión para llevarlo finalmente a su destino, en este caso Madrid. Documentos de transporte. Al igual que existen distintos medios de transporte, también hay diversos documentos que facilitan y permiten un adecuado manejo de la mercancía teniendo en cuenta sus requerimientos y características. A nivel internacional, las operaciones exigen elaborar una serie de documentos emitidos por las compañías de transporte y cumplimentados por las empresas de estos mismos, que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Los principales documentos de transporte que se utilizan son CMR o Carta de Porte por Carretera. En este documento se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancía por carretera. Conocimiento de embarque. Este consiste en el soporte de la recepción de la mercancía a bordo, además de las condiciones en las que se realiza el transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el punto de destino establecido. Carta de Porte Aéreo o AWB.
Es un documento de transporte que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. Esta no forma parte de los documentos de transporte negociables, solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. Conocimiento de embarque multimodal. Es un tipo de documento que cubre dos o más modalidades de transporte. También se utiliza como contrato de transporte y como comprobante de que las mercancías han sido recibidas. Certificado de seguro de transporte. Este documento indica el tipo y el importe de la cobertura del seguro que cubre la mercancía objeto de transporte. Factura comercial internacional. Es un documento administrativo en el cual está contenida toda la información internacional de la mercancía que se transporte. Se incluyen detalles como el concepto, la cantidad y el importe de los productos vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. Lista de empaque. La lista de empaque es parecida a la factura comercial, sin embargo, en esta se brinda información más detallada acerca de los productos, pero sin información sobre los precios. Incluye los siguientes datos: número de factura, descripción y cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. Albarán de entrega o nota de entrega. La nota de entrega es un documento en el cual se acredita la entrega de una mercancía al comprador, el cual debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. El uso de esta no es obligatorio, si bien el comercio exterior es muy habitual, sobre todo cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que pruebe la entrega. Terminales de transporte. Los terminales de transporte son sitios físicos en los cuales se presentan los servicios de carga y descarga de mercancías, productos, personas, entre otros. En cuanto a carga se refiere, las terminales cumplen funciones como el manipuleo de la carga, las interfaces entre los distintos modos de transporte y la consolidación de la carga. Las terminales las hay de tipo marítimo, terrestre y ferroviario. Terminales ferroviarias. El diseño de este tipo de terminales se ajusta a las necesidades de la operación y a la transferencia de los productos desde o hacia otros medios de transporte. Terminales terrestres. Su estructura está determinada por el tipo de operación que realizan, el manipuleo de la carga y la variedad de productos que manejan. Terminales aéreos. Estas se adaptan al flujo de la carga que recibe el aeropuerto, el tamaño, los equipos de manipuleo y las edificaciones y facilidades administrativas varían considerablemente de tamaño. Y por último, los terminales marítimos. Este requiere de diversos tipos de terminales que van desde los puertos fluviales hasta los marítimos que reciben los buques de gran tamaño.